Buenos días, mi nombre es Isidoro, soy docente licenciado en filosofía y laboro actualmente en el Colegio San Marcos de Muso. Les voy a hablar en esta mañana algo muy somero acerca de los filósofos, los primeros filósofos que abordaron el tema de la naturaleza, y concretamente me refiero a los que se preocuparon por el arqueo del principio con el cual está constituido la realidad. Una inquietud que de alguna forma nos sigue inquietando a todos, se nos sigue haciendo la pregunta de qué están hechas todas las cosas. Pues hay varios filósofos y me refiero a algunos de ellos, concretamente Tales de Mileto, que planteó que todas las cosas están hechas de agua, porque todo tiene humedad. Una semilla prácticamente parte del principio de humedad para germinar, y así sucesivamente nuestro cuerpo, gran parte del porcentaje de lo que la constituye es humedad. Está Anaxímenes, que planteó que todo está hecho de aire y el aire tiene la capacidad de dilatarse por aráyosis o de condensarse por efecto de epignosis. Entonces el aire tiene la capacidad de moldearse y acoplarse a las circunstancias y nunca se diluye, es de alguna forma principio eterno. Anaximandro fue un poco más allá y consideró que el principio de todo estaba en el apelón, algo indefinido, algo indeterminado, algo prácticamente espiritual, que planteó algo muy interesante: todo está hecho de números. Si miramos la realidad, toda la realidad, cualquier circunstancia que nosotros veamos, nuestro cuerpo, el universo mismo, los árboles, en fin, todo está hecho de números, de cierta cantidad de cosas, de cierta cantidad de células, cierta cantidad de dedos, en fin, todos son números. Viene luego Heráclito, que plantea lo siguiente: todo es un devenir, todo es un constante fluir, todo cambia, simplemente todo se transforma. Entonces Heráclito te pregunta, en esta dialéctica del devenir se requiere que haya un logos, alguien que de alguna forma le dé un orden a todo este constante movimiento. Y bueno, hay que dar la inquietud, ¿cuál sería ese orden? Contrariamente a Heráclito de Éfeso, está Parménides de Elea, quien considera que todo permanece, y tiene una frase muy interesante: el ser es y es necesario que sea, el no ser no es y es imposible que sea. Entonces, pues de alguna manera, el ser perdura y es eterno, el no ser es imposible siquiera que exista, y imposible siquiera pensarlo, es imposible pensar lo que no existe. Esto que vemos existe, y se supone para la mentalidad griega que todo este universo ha sido eterno y existe desde siempre. Bueno, esos serían básicamente los grandes pensamientos, las antinomias de Zenón, en donde habla de esa misma dialéctica, ¿no? Aceptar tanto el ser como el no ser. En la realidad pues vemos que no todo es un extremo, ¿no? Existen también los intermedios, y las paradojas pues hacen presente de alguna manera, o sea, se hacen presentes en la realidad. Hay momentos en que de alguna forma se requiere apelar a ese justo medio para llegar a hacer algunos acuerdos y alguna comprensión de la realidad. Presocráticos. Se denomina así a una serie de autores que presidieron en el tiempo a Sócrates. Las ideas, los conceptos de estos autores fueron en muchos casos asumidas y reelaboradas por este y los que siguieron en el tiempo. Eran filósofos y grandes expertos de la vida social y política de su época, y se les suele presentar como guiados por los problemas de la naturaleza polis griega como universo cerrado, objeto y campo de estudio. Algunos autores importantes son Anaximandro, idea de la reparación, dique y la satisfacción de la injusticia, adiquía. Parménides, expresa la idea del deber ser personalizado en la dique, la justicia, necesidad absoluta de la realidad del ser dominado por el dique. Heraclito, expresa la gran importancia de la ley para el hombre. Existe una ley divina, la verdadera ley. El logos, la razón universal, razón y principio. El hombre accede a la ley gracias a la filosofía.